En Arcadia hay un pequeño arroyo de montaña llamado Alfeo, que va por los bosques y praderas y entre las colinas a lo largo de muchos kilómetros y entonces se hunde bajo las rocas. Más adelante en el valle vuelve a levantarse y sigue su curso hasta la llanura, pero pronto se oculta por segunda vez en cavernas subterráneas, abriéndose paso por los túneles rocosos donde la luz del día no entra jamás. Entonces por fin sale con fuerza una vez más de aquella prisión y fluyendo desde allí por los campos de Élide, vacía sus aguas en el mar. De este río se cuenta un relato extraño que Antíloco compartió con Odiseo mientras cabalgaban por la llanura en dirección a Feras. La historia de Alfeo y Aretusa. Hace muchos años no existía el río Alfeo, aún no se había formado el canal que recorre, y donde ahora hay agua, entonces crecía la hierba y los flexibles juncos. Era entonces cuando un cazador, de nombre Alfeo, iba por los bosques persiguiendo a un ciervo entre los claros y valles de la dulce Arcadia. Lejos, junto al mar, vivía Telégona, su hermosa mujer, y su hijo, el encantador Orsíloco. Pero lo que Alfeo amaba más que su hogar o su esposa o su hijo era la vida de libertad del cazador en la soledad de las montañas, pues amaba los bosques y el cielo azul y los pájaros cantores y las frágiles flores en la ladera de la colina, y anhelaba vivir entre todo ello por siempre, donde sus oídos pudieran oír su música y sus ojos contemplar su belleza. «¡Oh, Artemis, reina cazadora!», exclamó un día, «solo te pido una cosa. Permíteme vagar por siempre por estos alegres parajes». Y Artemis lo escuchó y respondió a su plegaria, pues mientras hablaba, una visión resplandeciente pasó ante él. Una doncella de dulce rostro iba bajando por el valle recogiendo las flores más selectas y cantando sobre la esperanza y la alegría y la bendición de una vida pura y verdadera. Era Aretusa, la ninfa de Arcadia, que algunos suponen hija del viejo Nereo, el anciano del mar. Entonces Alfeo dejó de escuchar los cantos de las aves y la música de la brisa. Ya no veía el cielo azul sobre él ni el mecer de las flores a sus pies. Estaba ciego y sordo a todo el mundo, excepto a la preciosa ninfa. Aretusa lo era todo para él. Extendió los brazos para agarrarla, pero, más veloz que un ciervo asustado, huyó valle abajo por las profundas quebradas y los herbosos claveros y cavernas rocosas bajo las colinas, y salió a las praderas y cruzó las llanuras de Élide hasta el sonoro mar. Y Alfeo la siguió, olvidando todo salvo aquella visión fugitiva. Cuando finalmente llegó al mar, miró atrás y ya no era un cazador, sino un río condenado a serpentear por siempre entre los parajes. Por este amor se había olvidado de su esposa y su hijo y los deberes de la vida. Así fue como Artemis respondió a su plegaria. Y los hombres dicen que la ninfa Aretusa se metamorfoseó más tarde en una fuente, y que hasta hoy, en la lejana isla de Ortigia, esa fuente sigue brotando de entre las rocas en un incesante arroyo cristalino. Pero Orsíloco, el hijo olvidado por su padre, creció, se hizo adulto y llegó a ser rey de Feras y de los pueblos marineros de Mesene. Cuando Odiseo y su compañero hubieron llegado a Feras, el sol se había puesto y las puertas del palacio estaban cerradas. Pero el centinela de la puerta envió un mensajero al salón donde el rey Orsíloco estaba sentado cenando y dijo: «¡Oh, rey! El carro de Néstor, nuestro ilustre vecino, está fuera, y en el carro hay dos jóvenes vestidos ricamente como príncipes». El rey se levantó de inmediato y salió a la puerta y dio la bienvenida a los jóvenes a su ciudad y a su alto palacio. Entonces los tomó de la mano y los llevó al salón de celebración, donde los cocineros de Feras y Mesene estaban ya dedicados a la carne. Las lanzas que llevaban las hizo colocar junto a otras excelentes armas apoyadas en la pared. Entonces los invitó a sentarse en sillas de elaborada artesanía, bajo las cuales había tapetes de lino de múltiples colores, y a cada uno le dio un escabel de roble para los pies. A continuación, una sirvienta vertió agua en un lavamanos de plata para que se pudieran lavar, y les acercó una tabla bien pulimentada sobre la que otra sirvienta había puesto bollos de pan blanco y muchas exquisiteces adecuadas para el gusto de viajeros cansados. Y el trinchante llevó varios platos de tentadora carne asada, y un heraldo vertió rojo vino en copas de oro y se las puso al alcance. Cuando hubieron comido y se hubieron olvidado del hambre, de la sed y del cansancio, un viejo rapsoda ciego entró en el salón.
Se colocó en alto, apoyado contra una columna, tomó su lira entre las manos y, tocando con sus diestros dedos, cantó dulces canciones de dioses y héroes y hombres famosos. Hasta que no hubo terminado la música y dejado la lira, Orsíloco no comenzó a hablar de nada que pudiera perturbar el placer de sus invitados. Entonces, con palabras bien escogidas, les preguntó sus nombres y su propósito. «Nuestros padres», respondió Odiseo, «son Néstor y Laertes, bien conocidos entre los héroes que navegaron con Jasón a Cólquide en busca del vellocino de oro, y nuestro propósito, por el cual venimos aquí, es uno de justicia». Y entonces le contó al rey cómo las tripulaciones de barcos mesenios habían desembarcado en Ítaca y se habían llevado los mejores rebaños de su padre. Orsíloco escuchó con atención y cuando Odiseo hubo terminado, dijo: «No te preocupes por este enfadoso asunto, pues me encargaré de solucionarlo de inmediato. Los hombres que se atrevieron a ultrajar a tu padre de esta forma devolverán por 4 el valor de lo robado e irán ante Laertes a suplicarle perdón. He dicho y así se hará. Pero tú quédate un tiempo conmigo aquí en Feras y sé mi invitado de honor». De esta forma, Odiseo dio por finalizada la misión que lo había llevado a Mesene y la ciudad bien amurallada de Feras, y se quedó muchos días en el palacio del rey. Pero Antíloco, al segundo día, se montó en el carro de su padre y prosiguió su viaje hasta Laconia. ¿Por qué fue hasta allí y no regresó a Pilos? Odiseo no tardó en averiguarlo. Una noche llegó a Feras un extranjero majestuoso que llevaba consigo una comitiva de hombres bien armados y un magnífico presente para Orsíloco. Era muy alto y apuesto, se erguía como un pino de la montaña y sus ojos relampagueaban y eran aguzados como los de un águila. Pero su largo cabello blanco y su nívea barba lo señalaban como un hombre de edad avanzada, y su frente ya arrugada mostraba claramente que pocas veces había vivido sin preocupaciones. «Soy Ífito de Ecalia», dijo, «y voy de camino a Lacedemón, donde gobierna el gran Tindario». Al oír el nombre de Ífito, Odiseo lo recordó como el de un amigo, de quien su padre había hablado a menudo, y le preguntó: «¿Eres aquel Ífito que navegó con Jasón a la dorada Cólquide? ¿Recuerdas de entre tus compañeros a Laertes de Ítaca?» «Solo hay un Ífito», respondió, «y soy yo. Nunca olvidaré al noble Laertes de Ítaca, pues a bordo de la Argo era con quien compartía la comida, mi camarada, mi amigo, mi hermano de aventuras. A ningún otro recuerdo con más cariño. Ojalá pudiera volver a verlo, o al menos saber que sigue con vida». Cuando supo que Odiseo era el hijo de su antiguo compañero, se llenó de alegría y lo tomó de la mano y lloró de gozo. Entonces le hizo 1000 preguntas sobre su padre y su madre y sobre el pequeño reino de su padre, Ítaca. Y Odiseo le respondió a todo de forma certera, pues tenía el corazón lleno de amor por el viejo héroe y se sintió orgulloso de aquella amistad. Tras esto, todo el tiempo que permanecieron en Feras, el joven y el viejo solían estar juntos. Un día, mientras caminaban fuera de las murallas de la ciudad, dijo Ífito: «¿Ves este noble arco que llevo y siempre tengo a mi alcance?» «Difícil sería no verlo», respondió Odiseo sonriendo, «pues allá donde estás tú, ahí está el arco también. A menudo me he preguntado por qué lo llevas siempre contigo». «Es el arco de mi padre Eurito», respondió el héroe, «y después de la plateada arma de Apolo, es el más maravilloso construido jamás. Te contaré su historia». La historia de Eurito y Heracles. Mi padre vivía en Ecalia y era un arquero más diestro que cualquier otro, y los hijos de los héroes acudían a él para aprender a disparar con puntería mortal. Incluso Heracles, el más poderoso de los que han vivido, fue discípulo suyo, pero Heracles se lo pagó de mala manera. En el palacio de mi padre, cerca de la costa del Mar del Este, había muchos magníficos tesoros, preciosas gemas y las más raras obras de arte. Pero lo más hermoso de todo ello, y más querido para él que cualquier joya, era mi única hermana, la encantadora Iole. Y cuando Heracles se marchó de su tierra natal para llevar a cabo las labores del malévolo Euristeo, se quedó un día en casa de mi padre. Allí vio a Iole, de ojos azules, y su poderoso corazón quedó prisionero de ella. Pero las severas palabras de Euristeo cayeron sobre él, pues le mandó irse de inmediato a los trabajos que le correspondían. Fue,
pues había jurado hacía tiempo obedecer siempre a la llamada del deber. Y Iole lloró su partida en secreto. Aún así, cada día era más sabia y hermosa, y cada día mi padre la amaba más. Heracles se había marchado a una de sus labores, en el pantano de Lerna, donde acabó con la hidra con sus 9 cabezas y entonces remojó sus flechas en la sangre ponzoñosa del monstruo. En los bosques de Arcadia atrapó a la cierva de cascos de bronce consagrada a Artemis. En los valles de Erimanto cazó al feroz jabalí que había estado aterrorizando a los hombres, y tras atraparlo con una red se lo llevó a Micenas. En Élide limpió los establos de Augías, valiéndose de las aguas del rey Alfeo, que desvió de su cauce hasta los establos donde tenía los bueyes. En las ciénagas del Estínfalo logró poner en fuga a las odiosas arpías, y no descansó en su persecución hasta que las hubo expulsado de las fronteras de Grecia. En las tierras de las Hespérides cogió las manzanas doradas del jardín de Hera y mató al terrible dragón que las vigilaba y protegía. Y finalmente bajó al oscuro reino de Hades y se trajo de allí al imponente perro Cérbero, al que se llevó en sus poderosos brazos hasta ponerlo ante Euristeo. Todas estas hazañas y muchas más llevó a cabo Heracles, porque eran labores que su amo le había encargado. Pero otras cosas más difíciles aún las hizo por su amor y cuidado de los hombres. Finalmente, cuando terminaron sus días de esclavitud bajo Euristeo, regresó a Grecia y vivió largo tiempo en Calidón con su viejo amigo Eneo. Tras hablar, Ífito se quedó callado un tiempo, y Odiseo, viéndolo sumido en sus pensamientos, no le preguntó nada más. Finalmente, como si estuviera hablando en sueños, dijo: «¿Ves este arco? El arco de mi padre Eurito. Muchas desgracias ha causado a nuestra casa, aunque no ha sido el arco, sino el altivo orgullo de mi padre el que ha causado las penalidades y ha hecho que me pase la vida entre uno y otro pesar. ¿Quieres que termine la historia de cómo acabó todo?» «Dime», respondió Odiseo. La historia de la venganza de Heracles. Mi padre Eurito, como he dicho, era el mejor de los arqueros, pues nadie podía tensar el arco con una puntería tan certera como la suya, y nadie podía enviar una flecha tan directa al objetivo con una fuerza tan mortífera. Cada hora se la pasaba pensando en su arco y aspiraba a superar incluso a Artemis y Apolo. Finalmente anunció una competición entre todas las ciudades de Grecia. «Que venga a Ecalia quien quiera que crea superar a Eurito en el tiro con arco, y que pruebe su suerte. La recompensa para el ganador será Iole, la hermosa hija de Eurito». Entonces acudieron a la competición montones de jóvenes, el orgullo de Grecia. Pero cuando vieron el maravilloso arco de Eurito y comprobaron su poder, se desanimaron por completo. Y cuando apuntaban, acababan fallando el tiro y daban lejos del objetivo. Y mi padre entonces los mandaba a casa humillados y sin premio ninguno. «Mi querida Iole», decía a menudo, «no tengo miedo de perderte, pues no hay hombre alguno que domine el arco como yo». Pero finalmente el gran Heracles se enteró de los alardes de mi padre y del premio que ofrecía, y dijo: «Iré a Ecalia, ganaré a la hermosa Iole y me casaré con ella». Y cuando llegó, mi padre recordó que él le había enseñado a tirar de joven, y sintió que en su antiguo alumno había encontrado por fin un competidor. Ni aun así dejó de vanagloriarse. Si el flechador Apolo fuera a probar su habilidad, tampoco a él le tendría miedo. Entonces pusieron la diana tan lejos que casi habría sido lo mismo que disparar al sol, y mi padre dijo: «Ahora, buen arco, que nunca me has fallado, dispara hoy mejor que nunca antes». Tensó el arco al máximo y entonces la veloz flecha salió disparada como un rayo de luz. Pero, antes de llegar a su objetivo, la fuerza que le había dado el brazo de mi padre comenzó a menguar, hasta que cayó al suelo a los pies de la diana. Entonces Heracles tomó su arco y sin grandes aspavientos apuntó a la diana. Como el rayo que arroja Zeus desde las nubes sobre un roble, así salió disparada la infalible flecha, que dio justo en el blanco. Y entonces Heracles dijo: «Ahí, Eurito, viejo amigo, ves que he obtenido la victoria sobre ti. ¿Dónde está el premio, la encantadora Iole, que prometiste al que disparara mejor que tú?» Pero a mi padre se le encogió el corazón en el pecho y la vergüenza se apoderó de él. Envió a Iole en una veloz nave a las costas más lejanas al otro lado del mar,
pues no tenía intención de entregársela a Heracles como había prometido. Entonces el gran héroe se dirigió a él enfurecido y finalmente se volvió a su hogar en Calidón, amenazando con su venganza sobre la casa de Éurito. Yo le rogué a mi padre que cumpliera su palabra y trajera de vuelta a Iole y se la diera como esposa a Heracles, pero no hacía caso, pues era una gran pena la que se había apoderado de él. Me puso su intachable arco en las manos y me dijo que lo tuviera siempre conmigo hasta que encontrara a un joven héroe digno de él. Me ha servido bien, pero ya no lo voy a necesitar, añadió. A continuación se metió la cabeza entre las manos y cuando me quise dar cuenta, la vida lo había abandonado. Algunos dicen que Apolo lo castigó por jactancioso con una de sus silenciosas flechas. Otros dicen que fue Heracles el que lo mató en venganza por negarle a la hermosa Iole. Pero yo sé que murió de pena y vergüenza, y que no fueron ni Apolo ni Heracles quienes lo mataron. En cuanto a Heracles, vivió largo tiempo en Calidón, donde sedujo a la princesa de Yanira, la hija del viejo Eneo. Pero el recuerdo de Iole nunca se le terminó de borrar. La gente de Calidón lo amaba porque, pese a su gran tamaño y fuerza, era amigo de todos y ayudaba a los débiles y necesitados. Pero un día, en un banquete, mató accidentalmente a un niño en el palacio de Eneo, un tal Eunomo, y se le llenó de pena el corazón, por lo que tomó a su esposa de Yanira y, abandonando Calidón, vagó sin rumbo hasta llegar a Traquinia, en Tesalia. Allí construyó una casa, pero su espíritu inquieto no le daba tregua, por lo que abandonó a Deyanira en Traquinia y volvió a la Argólide por mar. Hace 3 meses me lo encontré en Tirinto. Me saludó como a un viejo amigo y me ofreció ayudarme en lo que estaba haciendo en ese momento, pues unos ladrones me habían robado a 12 yeguas de cría, las mejores de toda la Hélade, y estaba buscándolas. «Ve con tus hombres a Mesene», me dijo, «pues sin duda encontrarás lo que buscas entre los hombres sin ley que tienen de rey a Orsíloco. Si no los encuentras, vuelve a Tirinto y te ayudaré en la búsqueda, y haré que te las devuelvan, incluso si el ladrón ha sido Hermes o el gran Autólico». Por tanto, lo dejé allí y vine hasta Mesene y Aferas, la de altas torres. Ya conoces mi misión, que he mantenido oculta a Orsíloco. No he encontrado rastro de las yeguas que me robaron, por lo que mañana regresaré a la Argólide y a Tirinto, donde el gran héroe me aguarda. Mucho más habría hablado el divino Ífito, pero ya se había puesto el sol y los 2 amigos volvieron a prisa al palacio de Orsíloco. «Nunca había conocido a un hombre cuya amistad aprecie más que la tuya», dijo Odiseo mientras cruzaban el patio y ya cada uno iba a retirarse a su cuarto. «Te ruego que aceptes esta afilada espada que era de mi padre y esta poderosa lanza, como muestra de nuestra amistad», y el joven le puso las nobles armas en la mano. «Y tú acepta a cambio un regalo semejante», dijo Ífito. «Aquí tienes el arco sin igual de mi padre. Guárdalo como muestra de la amistad que te profeso». Odiseo tomó el arco. Era un arma de gran belleza, y su poder era tanto que ningún hombre, salvo su nuevo dueño, podía ponerle la cuerda y tensarlo. Era, en efecto, un regalo inigualable, un auténtico tesoro. Hasta aquí este episodio. 2 cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En grandeshéroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandeshéroes.com/boletín.